Baishapa, peina, coina, na ameayu, imagina, bueno, mañana debe, vego, catuazuñan de programa entero, te vaya en dulce balonita, los hermanos cuera, oyentes querido, programa ya al atorado, hermano cuera, peina, coina, viaja, imagina, y ande programa mi edición número 604 de al atorado, que cuera, primera de Corintios, capítulo 10, y hay que imagina, versículo 9, te donde, otore mi, y que, na ame ojo imagina peti abrazo rompe espalda peneman que coye penang un pastor Emilio Vázquez estaba coronel jugado departamento de Itapúa y veja te imagina más 595 985 162 975 y en el bumbiri popeguari que fuera pea línea personal ya ve cuapa y temo en el sistema de trabajo va ese te imagina de que fuera aguille que entero este baño en posaco y ojo no está nada veo un boi mensaje y ya ahí pure y ni en pure mi a pesha y ni por ando y fuera a oye añan de aclaraciones amba profundizar se veo ni conectarlo y está ni importante ver o hoy día ya como puertas abiertas en muchas congregaciones distintas congregaciones con sus preguntas y deseo de querer aprender más ya o cambia vema con angala da vema la mañana ni punguare ella la ni mose en todos los grupos ya ya es agüere ti palabra en hebreo y puro y mi agüere bebe ya lito que varón ese te va acá el se te vea ya la y había un o sea, uno me estaba preguntando, él odia y colonizar la Israel, digo, no es odio, ya, sea también sinceramente, puedo preguntar a cualquier, a cualquiera de los que profesan ser religiosos, creyentes en la escritura, en el Mesías, a no por anducho de cuera odia para la Israel, por ella decir. Pero hay un problema y que la oye judaizar, o sea, no manejáis papel término judaizar. Una cosa son los judíos, otra cosa es judaizar. Otra cosa es la exégesis hebrea, otra cosa es ya la estudiar la profundidad de la escritura conforme a lo que se tiene que entender en la raíz hebrea. Entonces, lo están mezclados. Pues esa cama se pongo ya te itio y la orecuati mente bloqueado en cuanto que nada de mandamiento, nada de ley, nada de Moisés. Pero hoy día ya lo mitad pillamos lo ya que no es tanto así. Entonces, oye, pues uno mitad la puerta o abrir mi o por andú. No es que hay odio a Israel ni a los judíos. Se haber un poquito falta de más de profundización de la escritura allí que en la raíz hebrea de nuestra fe más ya muy poco no las apure con la ñande yerovia es de congregación cristiana, o sea, todo empezó con la congregación que nació amando, siguiendo al Mesías, creyendo en el Mesías, pero pues no haya muy te por la ñande yerovia con el Mesías Israel. Un movimiento judío, los nazarenos, de ahí salió, de ahí se desprendió. Bueno, aunque pero oye separa, pero vaya otra historia, pero pébele el principio. Bueno, vaya Pastor Sergio, ¿cómo estamos? Shalom. Agua, pues. Eso era. Mate coina la que por año de allá. Cote día viernes, sí. Ya vamos, pues en la cuadra que lo está. Ya preparada más mi hoy más PAP saca por más de cueras y ya de cueras y nada un bar este jangua a pedir lunes y con emo ya continúa sí YouTube lo está a ver Pastor Sergio apoya de la video hija toraina que ve visita ve muy alto co y ve ahí la ve suscribir ve peña nota y ve yo pude campanita y allá o yo pío vete en estudio ya una gema me la aviso ahí. Sí, están los que va ese tío ese coco se verá ahí los que de noche estudian
Resulta ser que hoy la grupo pe va ese cogerá pe y hago ese ira pe reglo ira angaja upea o elimina baite y añón de la audio lo mitad colocado se sabe la jera ja entonces qué pasa lo mitad mindo oye atrasada hina con cada hija tora more con la ventaja y ve la oye borra pa la audio mía cada hija tora hoy que YouTube ja pero seguir estudia cariño importante ve hago ko ñande anginu ñande pengüe yero viape ñande anginu na ina pastor Sergio ya pues ya pues ñande gote sana anga muy katu hangwe sa ñande pupo pe wabe ya esa ñahendu este vaina Facebook ñime Facebook YouTube ñime Messenger ñime Telegram pe WhatsApp na hombre no hay bueno ya le con línea activo pues vayan a hacerlo y también en privado porque además me va a ir güey va a llevarle semión a la ya posee a la pendeña puto y mi va a cota visabe línea activa ya con línea personal veamos 595-985-162-975 oye tengo ya ya mañana y nave y que esta cotidiana por lo menos ya para jamás a ver ya pues está viernes más a pedir ayuda el lunes capítulo 10 verso 9 allá me metí muy cojora de ponando yo en pb en ese mundo en versículo va a pero y ya no ya responde estamos bien 10 11 veo igual a mirar el 10 y ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No es el Satán. Yeshamí. Si el destructor es el Satán o se refería a alguna pestilencia. Bueno, ya mañana recopio 10 9 ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bueno, APPACO destructor y nadie me oirá. Ese no es el Satán. Importante lo mitad pedaco serpiente ahí. Este es serpiente literalmente estamos hablando acá, hermano o hermana. Cuando dice serpientes se refiere, aunque también tiene referencia y 19 número 2156 número 2156 pero o murmurar y que hija pe o uso que eran boy realmente hoy su uso que yucate y te digo no y apellido ya po Moisés ya po ñanderuete oye yo ya po mape voy a anga o pian ma ibate ese era figura sombra del Mesías que tenían que mirar y creer que mirando eso el Padre le iba a tener misericordia o cueratas ahí porque o mañana voy a angares que mandu ala y pecadores. El Mesías en otra parte un nombrado, así como la serpiente fue levantado en el cielo, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando eso como nota, entonces ya eran prefiguras del Mesías. Entonces veo que algunos están muy entusiasmados por cualquier cosa Satán, cualquier cosa serpiente antigua que ya mañana la contexto. O sea, y vamos a hacerle ya penamina la ñan de referencia. Resulta se cuando evaluar y copia, resulta ser que hay personas, y disculpen los oyentes. Hoy vende a usted ver la no mañanete hoy los 5 primeros libros no tú estudias 6 hoy por lo menos. Por eso es que cuando leen el Nuevo Testamento, leen la carta de Pablo Peyapó algún comentario, por ejemplo, bueno, orego es acá porque nosotros estamos estudiando también Génesis, Éxodo, Levítico, Número de otros no. Por la de mañanete no puede vender ella hará a ver. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. A ver, y esta serpiente simboliza al Satán.
la serpiente antigua, que cuando pecamos contra Dios viene la muerte espiritual. Está bien o está bien por un lado, pero acá literalmente está hablando de esa serpiente voy a enviar hoy por nada, pero no se refiere acá al Satán. Otro ya dice la misma cosa. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron en Aven y perecieron por el destructor. Otra vez prefigura el destructor, figura del Satán, porque la misma Biblia dice el Mesías que el Satán vino para matar, hurtar y destruir. Y bueno, una cosa es lo que dice allá en Juan, y hay que ver el contexto. Dice la versículo. Es mañana la contexto. O sea, porque en esto pasa de destructor o destrucción, en vez de relacionar otro versículo que no tiene nada que ver con eso. A ver, los ejemplos fueron destruidos. ¿Sí? Fue destruido quiere decir que murieron. Dejaron de existir, dejaron de ser. Por su obediencia. No tenían que morir ellos. Se le acortó la vida. O sea, va el amo buquía si fuera la Jacobe, va el añan de Jacobe, hoy pe añan de siempre hoy la desobediencia. Mi opita y te llevo de desobediente. Va el casi más verlo. O contaminada y pulmón allá. Como coiteía o pelele, ya alcoholizado, cortada la vida mía. Todo esto, ven como pesaba, esa es la desobediencia. A la misma cosa, donde a lo mejor de ella apoyo, pero ella por otro lado, otra cosa ve Mondoro, otra cosa ve dedicarla de vida a violar los mandamientos establecidos vigentes hoy en el tiempo mejor. Pero ande y vida, hermano. Ande y vida, somos buquines. La desobediencia va a estar, en manos de quién, es sencillo, pero más, pues también la en desobediencia, más tan de protegeta. El famoso ya anduvo eso no puede ser lleno de vida eso pego sencillas cosas y o sea va a analizar la vida de esa persona y no en desorden se le acortó la vida entonces fue destruido. Ahora hoy día no hay literalmente un ángel que cumple la orden del Padre a aguja o ya por la muerte, ya sea en forma de pestilencia o paro cardíaco, no sé. Pero sí la consecuencia del pecado, o sea, el mismo pecado Nerundi, la misma violación de la ley. Pecado es violación de la ley, 1 Juan 3:4. Pero donde le hay consecuencia, o algo pasan de la factura, y bueno, exactamente, y la murmuración, chisme, va a pisar en Barey, aupellana ande pico y aupellana donde, claro, acá me dicen, sí, tienen razón, muchas personas han hablado, han murmurado contra alguien y le ha perjudicado gravemente, y esa persona, a esa persona como que no le pasa nada, o sea, hizo un desorden, perjudicó a alguien y esa persona no sufre consecuencias. Anilla Purati. La pecha y coa. Anilla Purati. Tarde o temprano. Esas personas se ocupan de destruir a otra persona con chisme, con calumnia. Pero esa jaina y pijota. Esa jaina si no punuta pozo veis. Eso es Ibai, está condenado, obviamente. Todo aquel que practica, es muy sencillo. Acá me dicen que son personas que leen la Biblia, están en una congregación y es una reconocida líder, pero no interesa. Jala y pecado la problema. Hoy coja ahora la juicio donde hemos hecho. ¿Vos pico qué congregación estaba? Vos pico era líder. Vos pico qué cargo tenía. Adelante. Acá. Peor. No, esa es una debilidad. Una muy mala debilidad, como toda debilidad carnal de pecaminosa. La murmuraje de chimentan de avisar.
Y sí, le creen la gente porque es una líder. Pero pegó hasta la factura. En el mundo putarismo, eso mueve. Y me van a disculpar. No es porque es una líder y porque lee la Biblia o encabeza o está en la cabeza como líder en una de las iglesias, en una congregación. Todo le va a ir bien y directo al reinado acá. Mientras no ya y upe ajando joyo y ure perdón mi o perjudica a cueve. Porque si hay cuava, hay plazu, pesa guayuruino. Y eso es grave, la murmuración es un pecado grave, eso. ¿Por qué? Ella entendió, ¿cuál es el motivo para ir a chimentar? De la pisare. ¿Qué hay detrás? Digo, me debo pensar, de ella, porque debe pensar algo, no, pero se a inventar esta cosa. A la consecuencia, sí, eso es buena, lastimosamente. Algunos güeros viados, a nosotros, no le va a ver de experiencia. Personas que se dedicaron a hablar mal de mi persona, ¿sí? Y empezaron a investigar por dónde estoy, con quién líderes estoy frecuentando, más de pañe monguetá, más de para por charla, a cauniado mis números enseguida o telefonear, vea fulano de tal cosa, vea pecha, tratándome de lo peor, hasta que una vez a algunos le tuve que detener porque seriamente arecopen de heavy arecoshi cual la prueba putishi cual la audio oye en bare y jave arecoshi cual testigo oye en bare y jave hoy la testigo ese sea testigo y se hacen du pechas e índere. Bueno, entonces se hacen no hay peor personas pea de pecha de yapo a topar que ave porque perjuicio de yapo porque de seguíamos pea denunciable pea con delito, calumnia, murmuración, chimio ya, dándole coi prueba. Habló mal de mi persona, me perjudicaron mucho, pero le di una, como el Padre es misericordioso, en este llego ese alguno va, eso está la pisa guay, campante, tranquilo, oye, en Baraya pisado perjudicar, jaja, ega tú tranquilo, no. El Padre también es misericordioso. Quizás me esa oportunidad y arrepentía, güey. Y así también se avisar. A poner pesas. A continuar, ¿no? Ande de prueba, se reconde de prueba, vamos a encontrarnos en el estrado judicial. Y eso es pena privativa, libertad, calumnia, el daño, depende el daño para ella, pues es gente no paga para ella. Esa año tranquilizado, güey, porque no tienen evidencia. Lastimosamente hoy yuru pesa guau pesa mandella yo con mi te haga tipo mica yurredo mon yuru ata o sea un embareo titi para ir contra le perjudica a maldad y lastimosamente tenés que decirle cantárselo y aguritar los 40 decirle bueno tengo de vos me está diciendo esto donde pechañe a perjuicio más porque personas mías ya le escapaban ese almacén no me han botipaban ese dijo qué ajá estaba algún lado yo no y para vamos botipamos no pega tal cosa pesa y pego y cosas por culpa de chisme así es que la murmuración hermano la chisme no a mí me oye ya pone geopeajanderes con evidencia jala no ñe tranquilizar y no la ya pone de geopea co derecho de ella poncho de denuncia es avisar ponacho eres ponacho o continuato es denunciada eso a los estados judiciales Juan gente también porque Juana ya pone daño moral o ya pone daño público o sea de muy ahí ante la sociedad o Juana radio que tiene radio pues Juana y la de muy ahí y ya puja pesaina y esa imagina y por eso no mango o sea acá me estaban diciendo algunos porque será que esto no es algo místico de que por murmurar murieron. Lo que te están enseñando de core mañana, güey. ¿Cuál es la enseñanza detrás de la escritura? Vaya vos querés pues, voy a analizar cuál es místico, cuál no es místico, pero a la enseñanza, ¿cuál es el midrash? ¿Por qué está escrito ahí? Aquí tengo Pablo dice y en el versículo 6, ya ve 8 móviles y en que eso fue escrito para versículo 6. Ejemplo nuestro. 11 pero avisa allí hoy
Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Yandé, veati amonestación, a nivel de ella pobreza, a nivel de ella hija, no entendéis la instancia. Y lastimosamente hay personas que el Biblia lleva vivo y pero la iña puto, no hay que la palabra. Oye, en baré, hija pichare, oye, en baré, prójimo. Dale trabajo. No, cuidado. Ya yo un botín, mande más una vez con ave. Estándose. Ya mí ape mañana, ape estudiaminas, hermano querido. A los nuevos que se están incorporando y me están haciendo algunas preguntas. ¿Saben la respuesta que está todo? Na peleen, ve. Ya por mí no tiene ejercicio, por lo menos. Ape ni propone, bueno, peaco año pe comer, veces año pregunta a leer. Génesis. Otro año, otro mes, año, no hay cual, peña, pues tiene agenda, peña, a estudiar, leer Antiguo Testamento, los 5 primeros libros. Jape perecota, leer, llegó, anga la Nuevo Testamento, perecota más ideas, más, evaluico. O si no, anga ver cómo información del Nuevo Testamento, leo el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros. Perecota más ideas, la con razón, o tal parte, muy tema, Mateo, ver, ir a estas cosas. Con razón, amor, Pablo y picha, eretajina. Hay postal bella pupa para ejercicio, porque si no, la ñan de pregunta mía ya. Yo por algo la vez por andú, pero a veces pues ya ausente de contexto. Bueno, este destructor, otra camino de 10, cote que Reina Valera y Puruino. 10, pemaña, y aprendan a usar su referencia. A mí nada, a ver, y sencillo, ¿no? 10, número 16, 41, 49. Número 16, 41, 49. A Pepe mañana. A Pepe lee, a Pepe pilla tamba, eres va Pablo. O sea, Pablo siempre, pero la seco que nunca tuvo a abrir libro para jugar o enseñar nueva doctrina. El Mesías, y todo ellos se basaron como columna, como base. Tenía la como cimiento orecógico y los 5 primeros libros. Eso salía la enseñanza, pesante oímos. Y todos los apóstoles, los profetas tenían eso como fundamento, tenían la Torah, o sea, los 5 primeros libros. Todos. El fundamento de los apóstoles y profetas, del Mesías, el fundamento de Pablo, de Pedro, Juan, el ENV, Topaje, o Tocapa y Tene, pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdote, nación santa, Isna, Pedro, pues deje Camila y referencia me emitan debe tener ejercicio. Aún Pedro, Peñe Purumina los hermanos nuevos, Peñe seguía, Pepe Purú, Peaco táctica, y después eso, busquen las referencias de sus escrituras. PGK Biblia ahora cuál referencia. La referencia es el versículo pepa oí, el libro pepa oí na PGI para versículo. Y si quiere oír letra I, número I, o IBP. A veces orupe te letra I, por ejemplo, a veces recorre Reina Valera. Ya cosa recorre a 1960, pero y distinto la y referencia porque en vez de versículo PGI quiere de PT letra I. Por ejemplo, destructor, por ejemplo, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, cóbete letra J y quiere. Entonces, de cana, primera de Corintios 10, J. Eres canape y grupo, o invite la numerito, pues. Después de acá, primera de Corintios 10, J y número 16, 41, cuando nada, joder, KL, güey. Ven ahora, a Pepe de cota idea para el apóstol Pablo y upea. Pues no la ella pila de Joshua de otro lado de Satanás, el destructor, que esto, que aquello, ella puede vete y tesis, vete y teoría de perder el tiempo de juez. Vamos, usted ya explica, mande. Ella no vea. Pero antes coño de la ya pues, a ver, no, es cosa de otro mundo. Pero faltaba mi detalle, ñande, a veces la ya, un cachajan más la ñande interpretación. Sencillo, pero elemental. Elemental, mi querido Watson. Ahí está. Bueno. Ni murmuréis. Peago. Aballiti preguntas. Versículo 11, vea.
¿Por qué Pablo afirma acerca de los fines de los siglos y ya han pasado 2000 años de que él dijo esto en el versículo 11? Bueno, Pablo les decía, a ver, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A 2000 años muy han alcanzado. A ver, y bueno, ya mañana a mí, vimbe vaya 10, 11, digo, estas cosas le sucedieron como escarmiento y se registraron como una advertencia para nosotros que vivimos en el fin de los siglos. A 2000 años más añandeja, más 2000 años ando y coila fin de los siglos y Pablo. Si usted pregunta, vean, eres Pablo y beso. Siendo que vas a más 2000 años a no es la fin. O sea, no voy a decir la Mesías, va el 2000 años y más. Va, eva belleza ahí no lo 10, 11, ya es a mí, a ver, hago otra literado, va ahí. 10, 11, pecho a veces la pregunta y ya tenemos acá yo hoy. Todo lo que le sucedió tenía valor de ejemplo. Vaya a entender por ahí. Y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos. Es decir, a nosotros. Pablo se atribuye que él estaba en los últimos tiempos. A ver, y nos estamos a ver, 2000 años más y que es el último tiempo, pues, pero mandó a ver comentarios que ya puede Pablo y están acerca de las leyes matrimoniales, capítulo 7, 8, 6, 7, Yashamí, pleito de los creyentes, santidad del cuerpo, consejo sobre el matrimonio. Pablo hoy por un término, porque él creía, hoy moa, y tiempo, generación, hoy moa o utajala el Mesías. Muchos, no solamente Pablo, la mayoría de los apóstoles pensaron que el Mesías o utaguri humía mi tiempo. Sin embargo, se acuerdan humanos güey. Hasta el año 100 y un poquito se esperaba en esos días la venida del Mesías. No aparecemos, bueno, terminó esa espera del Mesías en esos tiempos. Ya no ya cubrimos la mitad porque ya un tiempo ya era eso, ya como si fuera que para que Pablo se iba bueno, la humedad no me da ya pecha de más porque como que ya ni concentramos imagina la Mesías. Pablo pensaba que iba a ir el Mesías. Aparte que lo instaló por andu esa pues es la orecola lleno del Espíritu Santo. Ellos pues la la tiempo la Mesías va eso pues japango se responde magurija responde llegada porque ni el mismo Mesías cuando va es tiempo para uta al Mesías le preguntaron después ni los ángeles saben el año, el siglo en que él iba a venir. Pero obviamente ¿no? Esperamos no venir el Mesías, pero no sabemos. Con las festividades. Ahora, por ejemplo, estamos dentro de en este octubre y me festividades proféticas. Y me Yom Kippur, o Asama Trompeta, Yom Kippur, Angauta, fiesta en la cabaña. Que simboliza la boda del cordero, la fiesta de la novia con el novio, con el esposo. En el aposento del novio nupcial, heredas están simbolizados. Pero no voy a decir el Mesías, y donde ya celebra son sombras. Y pasaron 2000 años. Pablo último tiempo venía y ñandeo tocaje. Entonces él habló así, pues él pensó que iban. Entonces, no, él no es perfecto. A ni vemos a ti la discípulos fuera todos eran perfectos, pero pata en varias ocasiones Pablo y otros apóstoles yo discutí, güey. No más en acuerdo, yo separé. La perfección es una cosa y la santidad es otra cosa. Ni al más sabio, ni al hombre que se le dio sabiduría no fue perfecto, Salomón. En el mago perfecto, vamos a la historia para eso, pai. O sea, ni ve confundir. ¿Podemos tener el Espíritu Santo? Sí. ¿Y podemos errar en algunas cosas? Claro. Catuya pifia.
porque para allá ya son interpretaciones propias, no reveladas, no ir y revelado. De ahí que se ve en lo no revelado, la no ir a la escritura ve peligroso ahí. O sea, Pablo dijo, estamos en los últimos tiempos, o sea, ellos pensaban que el Mesías en esos tiempos, pero eso no estaba revelado a nadie, pues. La poima de ver el Mesías de ir ni el padre no me ni ir a ver la más de tiempo para él. Y eso tiene que ver con el matrimonio, allí en esos tiempos, hasta en Israel, los judíos, que el padre le decía al hijo, bueno, te dejó a tu herula en vire con ella, ya prepara para ya pues para cuidar la compromiso, dejó me curie pagarle se la dote, se mandó a dote, hañandego la dote ya, o mal me ciego y ya pagamos la precio, es más escobé, o ya mañandé la dote, la Espíritu Santo, la garantía de que él va a ser el esposo. Apenas oye, apenas gusta más ahora ya va la compromiso, ya está, viene ya para llevar a la esposa para que se consuma el matrimonio, pero para ya sube la túa. Y ellos son así, los judíos, bueno, hijo, ahora sí andar traer ya a la esposa, ya está, ya hiciste toda la casa, vamos a ver, Cotañanendieo, formata parte de la casa del padre, la casa paternal, familia paternal o pertenecer a la de Joatu. Entonces el esposo baja, señora, unos cuantos flautitas, trompetitas, o viene el novio y puro trompetita, uy. A la novia preparado, la novia preparado, ¿qué momento uy la doy cuál invadía, a piso te digo ñandín. Pablo y eso también así, pero no, no ocurrió eso, en tiempo de Pablo no ocurrió. Pablo murió antes de la destrucción del templo, no vio la venida del Mashiach. No, yo producí, yo le sueño y está todavía esperando. Pablo todavía sigue esperando al Mesías. ¿En dónde? ¿Dónde le está esperando al Mesías? Él tiene que resucitar cuando venga el Mesías. Todos los que murieron, entero beteaña o manoa, cueja ya manota, o mover el Mesías ya jarota, porque ya abrían la sepultura, ahora es en Juan, Pablo, y Tesalonicenses, y pudo la trompeta, los muertos en el Mesías resucitarán. O sea que en la sepultura, mi hermano, ahí le vamos a esperar. Bueno, ese es otro tema. Ya ahí donde están los muertos, la audio. Bueno, que esa misma te coyo. Entonces, eres Pablo y Pesha, respondemos a ver. Pablo pensó que el Mesías iba a venir. Todos los discípulos pensaban que el Mesías iba a venir en esos tiempos. De analizar por nada el Mesías y no pasará esta generación sin que el Mesías oye piso ahí vení oye piso del abuelo vení pues no estaba calculando entonces viene o sea, ¿qué habrá querido decir el Mesías? No pasará esta generación. Entonces de ahí sacaron ellos peaguda y na peango no pucu y na peango aparecer. Entonces de ahí se hicieron la idea ellos. Pero el Mesías estaba dando un mensaje que hay que analizar bien porque no se cumplió eso. Entonces no era eso, nada, y pega el Mesías y no se cumplió. A ver un poquito. Bueno, a ver ya amigo, ahí para un comentario de algunos que a tu ya rescatado. Si justamente veamos a Sama la versículo, tanto el verso 9 y el verso 10, 1 Corintios 10 y 9, 1 Corintios capítulo 10, verso 9 y verso 10, y tanto el verso 9 y 10 se detectan pecados de murmuración, ¿sí? Ya comentamos ahí la gravedad de pecado de murmuración, ¿sí? Eso no, por eso nomás 14.700. Bueno, ya explicamos, no es acá el tema, no es la pinamba. Entonces cuando no mano y lo mitad me estaban diciendo, si hoy estuviese activo esa sentencia, no habría chismoso ni chismosa. Y que ya te tan loita y usted te ve la peaco batecota la y chimosa la calumniadora escuela y ya o manoto divaro dai purimo ave magui
De bárbaro. Y acá me preguntan, ¿y por qué no sigue? No, ¿por qué no sigue al pie de la letra esta ley de sentencia a los murmuradores? Esto sería castigo de muerte. Hey. Sí, sentencia de muerte sería. Japean o mano por ejemplo, esta pena de muerte por transgresión de la Torango con el Mesías. Esos son los decretos. Mira los decretos o pues está en esta vaina, por la misericordia del Padre. Allá o tendeñan de ahí se extiende su misericordia. Antes, por ejemplo, tiempo del Mesías y un poquito antes había pena de muerte por algunas leyes que se transgredía ya. ¿Y por qué ahora no hay? Porque ahora paró, por ejemplo, en Baere por Guarelo y están murmurados ya por fornicación, pero una destructor el coti ñemano ayer paja su pai paro cardíaco palo y tan Baelo igual. Porque esa sentencia, ese decreto de muerte, de castigo fuerte por la misericordia del Padre se detuvo cuando el Mashiach fue colgado en el madero con su muerte y derramamiento de su sangre. Hoy extendeñan de la posibilidad de vida y que todos se arrepentí. El todo por eso no importa la muerte del limpio. Entonces ñandé ya agradecer a la cogeneración ya le copa oportunidad. Porque si naciéramos en tiempo de Moisés y eso, dirá, no sé si voy kilómetros para allá Guatata la desierto bebé. Imagina, mí no iría en Batecota hoy activo vea a mandamiento mío. No existimos ahí no, y no existirían los adúlteros, no existirían los idólatras, pues eso también se pena de muerte. Pero esos son los que fue abolido la sentencia que estaba en nuestras contras. Ahí los mandamientos están activos, muchos mandamientos están activos. Porque los mandamientos están hoy esa caja de la de falta, la de pecado. Porque pecado es violación de la ley en 1 Juan 3:4. Pues vengo Colosenses 2:14, vengo de ir y que el mandamiento fuera lo ya abolía, güey. Que el Mesías lo abolía, güey. O si no, las penas de castigo, o sea, el decreto de castigo, oía coñan de contra, güey. Y entre los cuales hay muchas maldiciones por ejemplo, de muerte, de enfermedades que le tocaban a ellos, ñandé no tocáis, güey. Pero si estamos en pecado, estamos espiritualmente mal. Además, no pesa. ¿Cuál sería el castigo? El que muerto en su delito y pecado. ¿Cuál es el castigo del que muere en su delito y pecado? ¿Cuál es? Exactamente, no, es que la reina, no reinamos, ahí no va a tener vida eterna. Mateo 10:28 el Mesías y OJQ destruido. Así que era muy guay ya pobre comentario. Yo creo que ese comentario hicimos cuando Pablo aplicó o un guarepe o fornicar y tú a Mirecondi. Allí explicamos de todos esos tipos de leyes vigentes, no vigentes, porque Pablo aplicó eso también. Pablo ya llevaba en cuenta la misericordia del Padre a través del Mesías y el sacrificio del Mesías. Bueno, ya eso yo respondiendo a esto, a coger y ahí nada, eres el padre no, de pico de que por ejemplo eres amado mía, tapicha, de cual cuñado cuñado. Porque en vez de cotón de cometer tiene error ahí de con anga en viendo seguir y vea con ley de que todo eso más no va mami chismoso cuera mía con un sistema ahí. Jamás este colio de sin querer queriendo cometer tiene error a donde hay la muerte. Y estuvo tengo y ya de nada vea pesa niña ya corregía ya. Yo sé por un lado yo respeto mucho las opiniones de las personas, pero hay cosas, por ejemplo, y la belleza bate cota vea con ley hoy activo allá de ellos no hay activo vea allá aparte cuando yo cometí error ahí punto de artículo y pensamiento
La misericordia no es para extendernos el permiso, ya seguí mañana acá en carretera, ya por ganar. Ya seguí, ya transgredí la ley. La misericordia del Padre es para, en estacionar. Trancado, yeguataja y analizar, para ella, pues, y peane corazón, acá cotuín de apear y mombolan de pecado. La transgresión, la ley, y pude cumplir mi mandamiento, oía vigente, el que actúa de cumplir, oía activo de guaraja, ella deja la violencia y la desobediencia. Ya toda mucha, pues, oye, cortata está, oye, con maldición, de con esa escena ya pilla. Siempre hay maldiciones por la transgresión. Y yo en cuenta de eso, no llegué con una idea así para ir lo mitad. Era cubé, ardilla y la era hielo peguay, era cubé. Peguay ardilla y uva. Era hielo peguay. Algunos era cubé, pues ya es para mandar. Usted a veces, forma. Así es que por algo de ahí, oíme, está entonces. Ya yo topata lunes y con el pecho llamo a ella, porque yo tenía poco de Araguajera, Gina, Atoralo, hermano, fuera el salón hasta el lunes, niño.